A ver, vamos a, vamos a preguntar. ¿Algún voluntario que quiera mostrar su árbol para exponerlo? Que levante la mano, o si no, será aleatoriamente. ¿Algún voluntario para presentar su árbol de problemas? ¿Cómo le ha ido? Igual eh, vamos a, vamos a analizar, no es algo fácil trabajar un árbol de problemas, así que no se preocupen tanto cómo está quedando. La idea es resolver sus dudas o más o menos tener una idea de cómo trabajar ese árbol, ¿no? Eh, a ver, si no hay voluntarios, a ver, el primero de la lista, a ver quién es. Gisela, ¿estás ahí, Gisela? ¿Cómo te ha ido con el árbol? Hola, creo que no está Gisela. A ver, Giovanna, Bueno, presente. A ver, voy a compartir mi pantalla. a ver, Giovanna, adelante. Ya, perfecto, a ver. Ya, explícalo, por favor, Giovanna, ¿cuál ha Bueno, sido el razonamiento? bueno, el problema que he identificado es la empresa prestadora de servicios SEDA Ayacucho y la población de Huamanga acceden a servicios ecosistémicos hídricos de la subcuenca del río Cachi de forma deficiente. ¿Ya? Entonces, las causas, la primera causa indirecta sería la inadecuada organización de comuneros para la vigilancia y cumplimiento de acuerdos sobre el manejo sostenible de los ecosistemas, generan las inadecuadas capacidades en la gestión de los ecosistemas de la cuenca Cachi, ¿no? Entonces, por lo tanto, también esto contribuye al problema, ¿no? A los deficientes servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Otra causa es los inadecuados sistemas de equipos para el monitoreo en la cabecera de la microcuenca, generan la insuficiente generación de información para los tomadores de decisión, ¿no? Al no haber información, si existe suficiente agua o no, no pueden tomar adecuadamente los tomadores de decisión, ¿no? Muy Es, bien, Luego, otra causa sería el uso de químicos y pesticidas en el desarrollo de la agricultura en el ámbito de la laguna, en este caso sería de la represa Puchuquecera, ¿no? ujú, Esto genera, es el desarrollo de prácticas económicas no amigables con el ecosistema, ¿no? Que también contribuyen al problema. Otra sería la sobreexplotación de especies nativas, ha generado la reducción de la población de especies, ¿no? ujú. Otra causa sería la inadecuada sensibilización de comuneros y pobladores de Huamanga sobre los ecosistemas. Hace también, generan una inadecuada regulación de los ecosistemas de la cuenca del Cachi, ¿no? Ujú, Y las consecuencias serían, bueno, la primera sería el deterioro de los ecosistemas hídricos y bajo nivel de desarrollo económico y social de la población,
que a la vez generaría el bajo nivel de satisfacción de las poblaciones aledañas de la cuenca Cachi, ¿no? Otra sería la reducción de la capacidad productiva de los suelos, generaría una pérdida superficial de superficie de los ecosistemas, ¿no? Otra sería la introducción de especies exóticas invasoras, generarían la reducción de la biodiversidad de la flora y la fauna. Ujú. Creo que esto iría abajo. No sé, no Sí, estoy va segura. abajo. Va abajo, Efectivamente va abajo. sí, esto va abajo. Sí. Sí, pero en general está muy bien el análisis. A ver, sigue. Ya. Bueno, otra consecuencia sería la desaparición de corrientes, de cuencas y reducción de volumen de agua en las lagunas, generaría la menor disponibilidad de agua para los usuarios y administrados por la EPS, ¿no? Eso Ujú. sería, no sé, esto que Está, tendría está, que bajar. está muy bien, muy bien. A ver, no quites todavía tu pantalla. Ahí para darles unas pistas, ya tal vez si pueden adecuarlo un poco más para seguir mejorando este árbol de problemas. Al inicio de la presentación, bueno, antes de esta dinámica les decía que en los proyectos, en ecosistemas, más o menos lo que se ha estandarizado son tres componentes, ¿no? Bueno, componentes o causas, ¿no? Causas directas principales, ¿no? Un componente más enfocado en la oferta, es decir, en la capacidad del ecosistema para brindar servicios ecosistémicos. Un componente más enfocado o una causa más enfocada en las capacidades de, de los contribuyentes o de la población para, digamos, manejar sosteniblemente los ecosistemas. Y otro componente más de monitoreo, ¿no? Que son los ojos del proyecto, les decía. O sea, son tres componentes o tres causas más o menos en las que se agrupan todas estas causas que ha identificado eh, Giovanna, ¿no? Sí, Giovanna, sí. Eh, Eso sería una pista y también hay un efecto final. O sea, en general está muy bien, Giovanna, tu análisis, solamente hay falta agruparlo un poco en esos tres componentes como indicaba. Y el efecto final, hay un efecto final, ¿no? Hay efectos directos, indirectos y hay un efecto final. El efecto final ahí es el bajo nivel de satisfacción de la población, de las poblaciones aledañas a la cuenca Cachi, ¿no? Eso iría arriba, ¿no? Arriba como solito, ¿no? Arriba como efecto final, ¿no? Entonces, y lo que está ahí, a ver si alguien más, les doy 2 minutos más para que tal vez puedan reordenar o los demás participantes un poco su árbol de problemas para que nuevamente un voluntario presente en base a estas indicaciones que acabo de dar, los tres componentes y el problema está muy bien identificado, el efecto final también. Falta solo reordenar un poco lo que está ahí, ¿no? Lo que ha mostrado Giovanna. A ver, 2 minutos más. ¿Qué hora es? 5:56, 5:58. A ver, para que puedan completar ese análisis. Sí, ingeniero, voy a tratar de presentar hasta donde he avanzado. A ver, Sí, está bien, no te preocupes. a ver si me da permiso para presentar. Sí, Adriana, no sé si No, sí, ya tienes que está darle. bien. Sí, ya Ya, está presente. ya. A ver. ¿Todavía no se ve? Ahorita estoy presentando, ingeniero. Ya. A ver. Ya no sé si se puede visualizar. Sí, sí se ve. Ya acá, como ya se mencionó, acá es todas las causas, el problema, perdón, lo que viene generando el problema, por ejemplo, inadecuada regulación, la sobreexplotación, inadecuada organización de los comuneros, la pérdida de la superficie de los ecosistemas, desarrollo de prácticas generaría la inadecuada regulación, el uso de químicos provocaría la reducción de la capacidad de la producción de los suelos, introducción de especies nativas, esto generaría la reducción de la biodiversidad, el deterioro de los ecosistemas, reducción de la población de las especies,
Esto llevaría a la menor disponibilidad de agua para los usuarios y bajo nivel de satisfacción de la población aledañas en la cuenca Cachi. Ya, muy bien, Jorge. A ver, ¿cuál sería el componente, digamos, de la oferta, por ejemplo, ahí? El componente vinculado a la provisión de servicios ecosistémicos. Eh, ¿Puedes ponerle un poco más grande no se puede ver, un poco más, ahí está bien. O sea, por ejemplo, el componente o la causa principal sobre el tema de los ecosistemas sería la inadecuada regulación de los ecosistemas de la cuenca de Cachi. Ese sería, digamos, la causa directa principal desde un componente de oferta, ¿no? Sí, La inadecuada, como les decía, inadecuada regulación de los ecosistemas de la cuenca Cachi. Esa sería la causa. Y sobre esa causa tendría que estar las otras causas indirectas, ¿no? Y esa sería la causa del componente de oferta. Y la causa del componente de demanda, la causa del componente de demanda sería las inadecuadas capacidades en la gestión de los ecosistemas de la cuenca Cachi. Eh, y dentro de eso están todo el tema de los desarrollo de prácticas agrícolas no amigables con el ecosistema, el uso de químicos y el tema también de la sensibilización. Ahí entrarían todos ellos. Y debajo de lo que les decía inicialmente, la inadecuada regulación de los ecosistemas de la cuenca Cachi, ahí entra la pérdida superficial del ecosistema, la sobreexplotación de especies nativas, la reducción de la población de especies, de la población de especies, o sea, todo eso está más vinculados con la capacidad que tiene el ecosistema para regular, ¿no? Y todo lo que es monitoreo hidrológico, todo lo que tenga que ver con monitoreo hidrológico es la insuficiente generación de información como causa directa principal y la inadecuada organización de los comuneros para la vigilancia y cumplimiento de acuerdos, ¿no? Monitoreo de acuerdos sobre los ecosistemas. Esa sería una tercera causa o componente, ¿no? Eh, Más o menos así es. eh, claro, y como consecuencia de que la EPS y la población acceden a servicios ecosistémicos de manera deficiente, entonces hay una reducción de la diversidad biológica, digo, de la biodiversidad, la flora y fauna, hay un deterioro de los ecosistemas y bajo nivel de desarrollo económico. Uy, estaba leyendo lo que estás proyectando, pero también hay una menor disponibilidad de agua y etcétera, ¿no? Está muy bien ahí. Ya, entonces, más o menos ese es el ejercicio. No es tan simple armar un árbol de problemas cuando uno, bueno, de la experiencia que tengo, cuando he elaborado varios árboles de problemas y lo hemos consensuado entre varios profesionales, luego lo llevamos al Ministerio de Economía y Finanzas o alguna otra institución especialista en proyectos y siempre tenían una opinión diferente, ¿no? Y siempre se tenía que hacer una adecuación, un ajuste, porque no es tan simple, pero en la medida de lo posible se tiene que buscar un sustento lógico de todas las acciones y no necesariamente tienen que ser tres componentes, pueden ser dos componentes, pueden ser cuatro componentes o cuatro causas. Va a depender mucho de cómo se presente y cómo se sustente esta información, ¿no? La idea es que tenga eh, una lógica, una relación causal, ¿no? Entre todas sus partes y se sustente lo mejor que se pueda, ¿no? Esa relación. Bueno, básicamente ese sería el ejercicio. Eh, a ver, son las 6:06. Vamos a pasar nos vamos a quedar cortos de tiempo, si no. Vamos a volver a la presentación. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya. A ver, ¿me confirma si se ve la pantalla, por favor, alguien?
Sí se ve, ¿no? ¿Aló? ¿Algún participante que me confirme? Sí se ve, por favor. Sí, ok. Gracias, Kenji. Gracias. A ver, entonces seguimos con los lineamientos del Ministerio del Ambiente, ¿no? Los lineamientos para la implementación. Ya hemos visto el plan de intervenciones, que es un elemento muy importante dentro de todo este proceso de los mecanismos de retribución. Y además de estimar el plan de intervenciones, también estos lineamientos nos dicen que se tiene que estimar la retribución, ¿no? Como veíamos, habían dos modalidades para el tema de la retribución. Y en esta parte se explica, bueno, esto ya lo habíamos explicado en la sesión anterior, ahora más que nada es mostrarles las herramientas que se cuenta para hacer esta estimación, ¿no? Pues tenemos el valor económico de los servicios ecosistémicos, o sea, la retribución se puede estimar mediante esta metodología, y esta metodología de valor económico se encuentran en dos documentos bastante difundidos por el Ministerio del Ambiente, que es el Manual de Valoración Económica del Patrimonio Natural y la Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural, ¿no? Entonces, en estos documentos ustedes van a tener, ahí están los links, van a tener mayor detalle de las distintas metodologías para evaluar, ¿no? Temas, por ejemplo, de la valoración contingente, precios hedónicos, costos evitados. Hay múltiples metodologías para estimar la retribución. Luego tenemos el tema de los costos necesarios para mantener el flujo o el servicio ecosistémico, que es otra metodología para estimar la retribución. Al respecto, los lineamientos nos señalan que cuando se quiere estimar mediante esta metodología de los costos necesarios para mantener el flujo del servicio ecosistémico, lo que se tiene que hacer es, básicamente en base al plan de intervenciones, se cuantifican cuáles son los costos de las acciones que ayudan al servicio ecosistémico eh, para que se mantenga o se mejore, ¿no? Se debe considerar el costo de oportunidad y los costos de implementación. O sea, básicamente es lo que se estima en el presupuesto en el plan de intervenciones, todo lo que se requiere hacer en la cuenca, eso va a ser una aproximación de la retribución que se le va a dar o se le va a otorgar al contribuyente mediante el financiamiento de esas acciones, ¿no? Eso básicamente sería. Ahí un concepto clave es el costo de oportunidad, ¿no? Tal vez alguno quiera también participar y decir en qué consiste el costo de oportunidad, si alguno maneja ese concepto, cualquier voluntario, para tener más claro eso, ¿no? ¿Algún voluntario que sepa sobre el costo de oportunidad? ¿Hay algún economista o no? ¿O alguien que maneje ese concepto? Bueno, no es tan conocido, pero sí es muy importante tener en cuenta el costo de oportunidad. A ver, voy a hacer un ejemplo así. Kenji, a ver, Kenji, por favor. Bueno, hace referencia a lo que uno deja de obtener por preferir otra cosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, el costo de oportunidad de estar en esta sesión podría ser que no estamos con nuestros padres, bueno, con la familia, viendo un programa de televisión. Claro. Muy bien, Kenji, efectivamente, ¿no? Y el costo de no estar presentes en esta sesión, el costo de oportunidad sería los beneficios que obtendrías por estar viendo televisión o compartiendo con la familia, ¿no? Y ya esa, digamos, ese bienestar o satisfacción que se obtiene por ver la televisión o estar con la familia, lo tienes que monetizar, pues, ¿no? Para poder sustentar un poco mejor el costo de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ya yendo a un ejemplo más práctico en el caso de los mecanismos de retribución en las comunidades, digamos que se quiere implementar un tema de mecanismos de retribución en una comunidad campesina, ¿no? Y esa comunidad campesina, el ingreso promedio de los comuneros, de las comunidades, es por familia, digamos que es 1.000 soles, ¿no? Su ingreso promedio. Su ingreso promedio que involucra, ¿no? Las actividades de ganadería, agricultura y todo lo que realiza, ¿no? Eh, Actividades que tal vez están degradando el ecosistema o etcétera,
pero es el ingreso que obtienen por lo que están realizando actualmente, ¿no? 1.000 soles mensuales, su ingreso familiar, digamos, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Y digamos, va la EPS y le quiere proponer, implementar un mecanismo de retribución, ¿no? Que va a implicar, restringir el ingreso del ganado a ciertas áreas, que va a implicar reforestar o revegetar la cuenca, y va a tener un cierto impacto en sus ingresos, ¿no? Porque también imagino que van a haber acciones como de pasantías, capacitaciones tal vez en manejo de ganado bovino, tal vez se les proponga alguna alternativa económica, eh, un tema de ecoturismo tal vez, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que con los mecanismos de retribución, si participan en un mecanismo de retribución, entonces sus ingresos mensuales, con las sumas y restas, o sea, porque en temas tal vez de ganadería van a perder un poco porque se va a restringir el ingreso del ganado, pero por otras partes van a terminar ganando en las nuevas actividades económicas que podrían desarrollar. El ingreso mensual asumamos que es de 800, ¿no? Con un mecanismo de retribución. Entonces, su costo de oportunidad, ¿cuál sería, no? Sería la diferencia, ¿no? Esos 200 serían el costo de oportunidad, lo que están dejando de percibir por meterse al mecanismo, ¿no? Eso asumiendo de que el mecanismo de retribución les está otorgando mejor dicho, un menor ingreso mensual, ¿no? O sea, porque participo en un programa de mecanismos y empiezo a recibir menos o voy generando menos ingresos que cuando estaba, digamos, antes del programa de mecanismos, ¿no? Ese sería, digamos, el peor escenario porque entonces el proyecto no funcionaría, se caería, las comunidades no van a querer participar en el mecanismo, van a volver a pastar su ganado en las zonas donde pastaban, y probablemente se caiga el proyecto, ¿no? O sea, va a haber un efecto negativo si es que, si es que el mecanismo no asegura al menos el costo de oportunidad, es decir, los 1.000 soles, ¿no? Que ganaba. O sea, con la implementación de un mecanismo de retribución, eh, para que sea sostenible ese proyecto, mínimamente se tiene que asegurar esos 1.000 soles que está actualmente ganando en promedio cada comunero, ¿no? Es decir, con el mecanismo no deberían perder, ¿no? Implementar un proyecto de mecanismos debería, dentro del proyecto, contemplarse acciones de tal manera que nos aseguremos que las comunidades van a, incluso tal vez ganar más, ¿no? Ya no 1.000, sino 1.200, 1.500, ¿no? Entonces, en el mediano y largo plazo se van a dar cuenta que participar en un programa de mecanismos eh, les representa un mayor incentivo, un mayor bienestar económico, social. Entonces, el proyecto va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Eh, Más o menos a eso se refiere el término de costo de oportunidad. Siempre debemos contemplar cuál es el costo de oportunidad de la comunidad para, al momento de formular un proyecto, nos aseguremos de que funcione, ¿no? Mucho, muy aparte de los costos de la implementación, ¿no? Eh, Hay costos de las acciones que se van a ejecutar que están, digamos, tal vez un poco más alejados, o son diferentes al tema del costo de oportunidad, ¿no? Porque no todas las acciones que se financian en la cuenca van a beneficiar a las comunidades, ¿no? Si se hace una hocha, tal vez los beneficie. Si se hace un cerco, eso tal vez los perjudica, ¿no? Porque el ganado ya no va a ingresar, hay ciertas áreas que no van a tocar. Pero entre las sumas y restas tenemos que asegurarnos de que sea positivo, ¿no? Con un programa de mecanismos. Ya, bueno, eso más que nada sobre el tema del costo de oportunidad. Eh, Otra forma de estimar la retribución viene a ser la voluntad de pago. Es el aporte que el retribuyente determina destinar a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos, ¿no? Normalmente para esto se hacen encuestas, se preguntan como ha pasado en Moyobamba, ¿no? Se hizo un estudio de voluntad de pago. O sea, antes de determinar el estudio tarifario en Moyobamba, se hizo un estudio de voluntad de pago. Más o menos
se les preguntó a la población cuánto estaban dispuestos a, a otorgar para o a pagar en su recibo de agua para que se financien proyectos en las cuencas, ¿no? En las cuencas de aporte. Y en base a ese estudio se determinó más o menos un monto y ese monto, ya con ese sustento se incorporó en la tarifa y ya pues no hubo rechazo, todo se aceptó. Ese sol ya está, el sol que actualmente pagan en Moyobamba por cada por cada usuario de agua ya está institucionalizado, es decir, ya ellos saben que el sol que cada mes pagan va destinado al financiamiento de proyectos en la cuenca, ¿no? Eh, bueno, eso básicamente eh, en esta parte de la retribución. A ver, vamos a seguir. Siguiente slide. Ya, la estrategia de financiamiento, esto también está en los lineamientos. Dice, es el proceso mediante el cual se propone la mejor alternativa para la obtención de recursos destinados a la modalidad de retribución, la forma de administración de los recursos y las condiciones de la entrega al contribuyente, ¿no? Se divide en 3 pasos: identificar y caracterizar el instrumento de recaudación, diseñar la modalidad de administración y establecer las condiciones de la retribución. Básicamente son esos 3 pasos. O sea, por ejemplo, en el paso 1 dice, ¿no? Para la identificación y caracterización del instrumento de recaudación, se tiene que identificar el tipo de organización de los retribuyentes, de dónde proviene el dinero, cuál es su origen, puede ser público, puede ser privado, ¿no? Como el MINAM ve este tema de manera transversal, entonces, claro, efectivamente la recaudación puede provenir de 2 fuentes, ¿no? Tanto público como privado. En el sector saneamiento, la retribución básicamente proviene de las EPS, ¿no? O mejor dicho, los fondos provienen básicamente de lo que recaudan las EPS. Dice, luego, la recaudación podrá ser establecida en términos porcentuales o nominales. Ya, eso se refiere si tal vez hay una empresa que quiera ser retribuyente, tal vez el 1% de sus ingresos siempre va a ir a financiar estos fondos de los esquemas de mecanismos de retribución, ¿no? Eso podría ser, pero a veces se determina un monto fijo o un porcentaje, ¿no? Eh, luego también, si se financiará el periodo de la ejecución y la operación de mantenimiento, solo una parte, ¿no? Eso también es muy importante saber, porque si la empresa solamente va a financiar la parte de la inversión, entonces se tiene que buscar otros fondos para asegurar la otra parte, ¿no? De la operación y mantenimiento. En el paso 2 se diseña la modalidad de administración, si va a ser directa o indirecta, ¿no? Si la misma empresa o el mismo retribuyente va a administrar los fondos y va a ejecutar todas las acciones vía su propio equipo o aparato organizacional, o va a contratar a una ONG, una empresa, un tercero para que se encargue de administrar los fondos y ejecutar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cusco, de la EPS de Cusco, los fondos se manejan a través de un fideicomiso en el Banco de la Nación. Entonces la administración lo hace un tercero, ¿no? De los fondos. La Cusco ejecuta los proyectos, formula y ejecuta los proyectos, pero los fondos están, digamos, administrados en esta cuenta intangible de este fideicomiso, ¿no? En otros casos, la misma EPC, como en Abancay, ellos administran y ejecutan, ¿no? No tienen un fideicomiso o algo parecido. Ya, luego el paso 3, establecer las condiciones de la retribución. Identificar al encargado de realizar la ejecución, la operación y mantenimiento de las acciones del plan de intervenciones, ¿no? El encargado será responsable de la conducción, coordinación y desarrollo de los aspectos técnicos de la implementación, ejecución y operación y mantenimiento. Se establecerá las condiciones de entrega de la retribución al contribuyente, el cargo de la propia entidad, el cargo de un tercero y el cargo del contribuyente. Ya, eso es básicamente sobre la estrategia de financiamiento. Ya, ahora hacemos un repaso tal vez sobre esos esquemas para seleccionar la estrategia de financiamiento, ¿no? Que ya se ha explicado antes y que en este cuadro de alguna manera se resume un poco mejor, ¿no? Como saben, eran dos estrategias
dos modalidades, perdón, para la estrategia de financiamiento. Esta es la modalidad 2, esta es la modalidad 1, ¿no? En la modalidad 1, bueno, ambos es muy similar. El instrumento de recaudación puede ser de retribución proveniente de recursos propios del retribuyente, proveniente de, de- de beneficiarios del servicio ecosistémico, es decir, de otros, de terceros, ¿no? Y también proveniente de fuente de financiamiento externo, ¿no? De la cooperación. Entonces, todos esos distintos fondos, esos recursos económicos, es decir, todos esos fondos, se pueden administrar de dos maneras, ¿no? Bueno, de tres maneras. Una forma de administrarlos son a través de las instituciones privadas autorizadas para administrar fondos. En este caso entra, pues, ¿no? Profonampe, entra el Banco de la Nación. Bueno, acá en esta parte del anexo del Ministerio del Ambiente explica, ¿no? Cuáles son esas instituciones privadas autorizadas para administrar fondos, ¿no? Como les comento, está Profonampe, está el Banco de la Nación, BCP y otras entidades financieras, ¿no? Entonces, una posibilidad es la administración de esos fondos a través de estas instituciones. Otra alternativa es transferirle al gobierno nacional, al gobierno local, regional o local, o asociaciones y otros para que manejen también los fondos, ¿no? Y otra es la entidad recaudadora, es decir, la misma entidad que tiene los fondos puede también administrarlo, ¿no? La que ha recaudado esos fondos. Y bueno, esas son las modalidades de administración. Y las modalidades, o mejor dicho, la parte de la implementación también se divide en dos partes, ¿no? Uno que es la ejecución y otra parte que es la operación y mantenimiento. Y para eso también se presentan en distintos caminos que ya lo van a poder ver con más detalle. Esto de acá lo voy a pasar porque ya se ha explicado. Lo mismo se tiene para cada entidad administradora, ¿no? Los distintos caminos que se pueden seguir para ejecutar y operar y mantener. En este caso específico, cuando es un gobierno nacional, gobierno local o regional, básicamente acá lo que se está considerando no es la ejecución de proyectos, lo que se está considerando básicamente para ellos es la operación y mantenimiento, ¿no? Ellos solamente pueden operar y mantener, pero no ejecutar bajo esta modalidad de transferencia. Y la entidad recaudadora, como las entidades privadas autorizadas para administrar fondos, con esas modalidades sí se puede hacer tanto la ejecución como la operación y mantenimiento, ¿no? Bueno, así está definido en estos lineamientos. Y de manera similar en la modalidad de retribución 2, ¿no? Como les mostré al inicio, la diferencia entre la modalidad 1 y la modalidad 2 es que con la modalidad 1, o sea, cuando el ecosistema, digamos, está degradado, cuando el ecosistema está degradado, necesariamente necesitas, como dice, ejecutar y operar y mantener, ¿cierto? Necesitas asegurarte de ambas cosas. En cambio, en la modalidad 2, cuando el ecosistema está en adecuadas condiciones, solamente tienes que operar y mantener, pues, ¿no? Entonces, por eso en este esquema, básicamente todos los distintos mecanismos, porque esta parte es la misma que la anterior, el tema de los instrumentos de recaudación de fondos y la administración también son lo mismo, las tres divisiones. En lo que se diferencian es en esta parte, ¿no? Solamente se financia operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque se financia acciones de desarrollo productivo y temas de saneamiento básico, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ambas modalidades de retribución. Ya, entonces, a ver,